Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, un programa que siempre pues tratamos de compartir lo nuevo. Aquí creamos historias reales de valores para nosotros seguir tratando de crear conciencia, una empatía que pues perdure para siempre. Este mundo necesita eso, amor, empatía y entendimiento a favor de las personas con discapacidad. Es el único programa en todo Massachusetts y en muchas partes de los Estados Unidos, en el habla hispana, que está enfocándose en concientizar y educar. Porque cuando concientizamos y educamos, pues creamos esa empatía, creamos esa conciencia, porque ya entiendo el porqué de las cosas. Muchas veces somos ignorantes porque no entendemos, entonces es importante seguir promoviendo, educando, amplificando la discapacidad. Muchas veces queremos que la persona entienda qué es el síndrome de Down, pero si no lo educamos en diferentes áreas. En una de las conferencias que estaba pues asistiendo en Washington se hablaba de que la discapacidad tiene que ser una asignatura obligatoria para toda profesión. ¿Por qué? Porque entendemos que las profesiones tienen que estar abiertas con un entendimiento pues real para darle oportunidades, no solamente oportunidades, sino pues su derecho de que las personas con discapacidad cuando vayan a asistir a cualquier institución gubernamental, privada o quizás pues pública, se le pueda dar la oportunidad también, pero para eso tenemos que educar al empleador, tenemos que educar a todo el personal que está pues desarrollándose y dándoles atención a las personas y sobre todo pues a esas personas que van a buscar trabajo, a buscar oportunidades en esos sitios de trabajo. Queremos pues también fomentar una igualdad, no discriminar, respeto a la dignidad humana, inclusión con los derechos, no como un favor, sino como un derecho. Fomentamos siempre una autonomía y la independencia porque creemos que toda persona con discapacidad, si se le da las herramientas necesarias ahora, ellos pueden ser independientes. La educación, una educación que siempre va evolucionando, se va desarrollando de diferentes maneras y adaptándose también en el área tecnológica. Qué lindo cuando tenemos ahora aulas llenas de tecnología, pero que esa tecnología también sea precisamente adaptada para personas con discapacidad, para hacerle la vida más fácil. Qué lindo ver que Joan se puede comunicar con un dispositivo que se llama Novasha, para él poder comunicarse con sus compañeros de escuela, para comunicarse con sus profesores. De eso que se trata la vida, una evolución constante. Y siempre invitamos también a los profesores que sean partícipes de esa evolución, porque no es lo mismo usted estudiar el autismo de ayer que estudiar el autismo de hoy, del 2025. No es lo mismo usted saber qué es la parálisis cerebral de ayer que la que hoy estamos pues mirando. Todo va evolucionando, siempre la ciencia hace un papel muy importante acompañada de los profesionales que están comprometidos para dar esa bendición de nuevas noticias nuevas, de cómo podemos ayudar a ese individuo que tiene esa condición, esa discapacidad. Todo en diferentes áreas que no estamos desarrollando podemos abordar, podemos ayudar a un mundo mejor. Desde un púlpito, desde un dentista, desde una persona que es psicóloga. Hoy tendremos una psicóloga también que va a hablar precisamente de eso, de la inclusión social y cómo ellos también pues se le impide muchas veces por no tener tantas oportunidades de estar desarrollándose en el ámbito social. Agradecer siempre a estas plataformas digitales, a estos medios de comunicación. Estamos haciendo en estos momentos radio y televisión. Si usted quiere ver lo que está pasando en el estudio, venga a Discapacidad TV en vivo en YouTube o venga también a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y por igual, Facilito, enlazando y transmitiendo en estos momentos, señores, sin presión a los invitados, por 54 canales en España. Estamos en vivo también en la Mega 95.1 FM, La Cajita TV en Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, Radio Boston FM y Discapacidad TV al día, también en España. De verdad que para mí me place ser parte de este movimiento por la inclusión y la esperanza, la visibilidad
de todas las personas. Y sobre todo, a través de estos medios, llegar a su corazón y hacer ese impacto de que vean la realidad, de que se eduquen y sobre todo, pues, seguir construyendo un mundo mejor. Cada día iniciamos con una cita del día y esta dice así: cada uno de ustedes tiene un superpoder que tal vez no sabía que tenía y lo está usando cada día para sacar adelante a sus hijos y a sus familiares. Esta cita va dedicada para los familiares, para los padres, para los cuidadores, para quizás a esa hija que está en estos momentos cuidando a su padre, porque nos olvidamos que las personas con discapacidad también van a ser envejecientes. Y nos olvidamos de esa edad tan importante que hay que hacer ese acompañamiento a sus padres. Si usted está en el cuidado de alguien, usted tiene un superpoder. Quizá tiene el superpoder de la paciencia, quizá tiene el superpoder del amor, quizá tiene el superpoder de escuchar, porque muchas veces tienen Alzheimer, quizás muchas veces esas personas con discapacidad que tienen 19 años, pero su mentalidad es de 2 años, necesitan más paciencia. Pídale al Señor que les rebose cada día de paciencia. No es fácil, pero cada día tu superpoder está impactando a ese individuo y también a una comunidad. Es importante accionar, es importante sacar, es importante ayudar, es importante avanzar y crecer, pero sobre todo ser feliz con lo que tenemos. El otro día estaba yo compartiendo un video donde le estaba cambiando el tubito a Joan. Cada 3 meses mi hijo tiene un tubo gástrico y hay que cambiárselo. Yo me gradué de médico assistant en el 2018. Para eso Joan tenía ya 2 años. Pero a lo que voy con esto es que el Señor nos va rebosando y ayudando de estos superpoderes. Estos superpoderes que tal vez creíamos, yo decía, pero ¿para qué estoy estudiando médico assistant? Y miren ahora cómo lo estoy usando conmigo. Entonces, todo va alineándose. Es muy importante ser feliz, agradecido. Porque en otros países hay niños que tienen esta condición y no tienen los recursos, no tienen esos recursos para seguir avanzando en su condición. Así que ya ustedes saben, todos nosotros, si usted hoy es un cuidador, si es una mamá, un papá, un hermano, también los hermanos cuidan a las personas con discapacidad, usted tiene un superpoder. Póngase su capa y salga hoy a la calle y créase el papel, porque mientras más se lo cree, más puede avanzar. Y dése una palmadita porque está haciendo un trabajo excepcional. De verdad que sí. Este trabajo no es para todo el mundo. Señores, siempre, como cada sábado, también hacemos esta introducción con la palabra de aliento. Jorge Priada, como siempre, acompañándonos en este programa. Y hoy va a hablar del tema un verdadero amigo. Adelante, pastor. Gracias, querida Raquel. Qué privilegio enorme siempre ser parte de esta gran familia de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, pero también es una enorme responsabilidad poder llevar justamente un mensaje de esperanza, un mensaje directo al corazón. Y hoy queremos honrar justamente a esos verdaderos amigos. Y vamos a Lucas capítulo 5 en la Santa Biblia, Lucas 5 versículo 17. Dice que un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y en ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, a una persona con discapacidad. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como a causa de la multitud que había no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea, así como lo oyes, se subieron al techo de esa vivienda y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Qué impresionante lo que debe haber sido esa imagen. Los techos en aquel momento estaban armados de tal manera que se podían desarmar y volver a armar, pero era extraordinario que unas personas se subieran al techo y bajaran a una persona con discapacidad en una camilla.
Hoy cuando pensamos en alguien que entra por un lugar que no es la puerta a una vivienda, pensamos que es para robar, para hacer daño. Pero estas personas tenían ese superpoder del que hablaba recién Raquel, el superpoder de la fe. Dice que al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga levántate y anda? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Qué grande, cuántas lecciones nos enseña este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos difíciles siempre revelan a los verdaderos amigos. La calidad de tus amistades puede definir la calidad de tu vida. El paralítico fue curado porque sus amigos lo llevaron hasta el maestro. Pregúntate hoy: tus amigos, ¿a dónde te están llevando? ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Tienen ese superpoder que decía Raquel recién? El superpoder más grande de todos es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Por eso, júntate siempre, rodéate de amigos que te ayuden a romper techos para acercarte a Jesús. Amigos son aquellos que te llevan a Jesucristo, que te acercan a Él. Amigos son aquellos que hacen cualquier cosa con tal de acercarte a Dios. Es tu amigo aquel que te empuja para que estés más cerca de Él, para que puedas llegar a tener una relación personal, una comunión íntima con Él. Por eso, muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Dichoso el que tiene verdaderos amigos, pero más dichoso el que es un fiel, íntegro y verdadero amigo. Amén, amén, amén y amén. De verdad que sí, que cuando estaba hablando de la canción. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, y realmente no todo el mundo se puede llamar amigo. Así que esta palabra de aliento hoy nos hace reflexionar. Escoge 5 de tantos amigos que tú tienes y realmente mira a ver si esos amigos estarán contigo en las buenas y en las malas, porque no solamente se llama amigo aquel que está en la celebración, sino aquel amigo también que te empuja, que te eleva, que te ayuda, que mutuamente tú haces lo mismo, que tú sabes que en cualquier hora tú puedes llamar a ese amigo y ese amigo va a salir a socorrerte. Así que recuerda que no todo el mundo se llama amigo. Así que gracias, Jorge, de verdad, por esta palabra. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Quiero reconocer la amistad de tu esposo Jonathan, la tuya, que nos honra realmente a mí, a mi familia. Esto también es justamente un reconocimiento a los verdaderos amigos que tenemos, que Dios nos ha regalado. Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade, me van a encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, y pueden escribirme también a jorgefriade@gmail.com o a mi WhatsApp personal +59894 760042. Gracias, Raquel, de todo corazón. Gracias, de verdad. Y en esta plataforma, en este programa, cuando las personas
vienen, realmente se quedan siendo amigos y agradecemos tu vida. Estuviste visitándonos recientemente aquí en Boston, compartiendo en familia. Así que muchas bendiciones para ti, mi querido amigo. Gracias y de corazón esperamos volver a vernos pronto. Señores, la agenda está súper llena, así que vamos a comercial. Estará con nosotros Elena Rodríguez, escritora, quien va a estar compartiendo su nuevo libro, Élida y él. Silvestre Fajardo, neurocoach, hablará un poquito de la empatía. La psicóloga Lorien Alvarado, las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Estaremos hablando de la conferencia el 13 de septiembre y también pues estaremos hablando de muchas cosas que están pasando en estos momentos. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Aquí nosotros pues estamos llenos de felicidad porque estamos compartiendo con todos ustedes, pero también vamos a hablar ahora con profesionales. Queremos, antes de darle la bienvenida a la psicóloga Lorien Alvarado, agradecer a la transportación de Higüey Córcega y al chofer Méndez Percio y su propietario Jeremy Pérez, quienes están en estos momentos transportando a 100 personas desde Higüey para Santo Domingo, donde estarán compartiendo en el campamento Jesús es el Rey. Es un campamento que también va dirigido para niños con discapacidad, de la pastora Xiomara Veloz, y ahí está Karen Vélez, nuestra directora en Higüey, también pues haciendo el trabajo de coordinadora. Hoy van a pasar un tiempo muy lindo en Santo Domingo los niños con discapacidad de nuestra fundación en la República Dominicana, y queremos agradecer a todas las personas que de una u otra forma ha colaborado en esta causa. Agradecer a la gobernadora Daisy de Olio de Higüey, Yaina Tavares, Karen Vélez y a todas las personas que han contribuido de que esto pues sea algo importante para estos niños que realmente necesitan ese acompañamiento de estar compartiendo en eventos como este, que muchas veces los recursos son limitantes y ellos pues no pueden estar asistiendo a eventos como este. Así que agradecida de Dios, la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en Higüey está ahora en estos momentos pues compartiendo, viendo a esta actividad. Ya está con nosotros pues, como decía, la psicóloga Lorien Alvarado, quien ella misma va a introducir el trabajo que hace en Colombia, pero también va a hablar
de las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Encantada de estar acá, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos también. Bueno, como dijo Raquel, mi nombre es Lorelyn Alvarado, soy colombiana, vivo en la ciudad de Medellín hace 12 años y pues soy persona con discapacidad. Soy profesional de psicología hace 4 años y medio y me dedico a dar psicoterapia individual y talleres grupales. También soy creadora de contenido junto con mi familia, entonces pues por ahí también me pueden ver en redes sociales. Sí, efectivamente. Cuando mencionas con tu familia es porque también tu hermana y tu mamá tienen la misma condición que tú y me gusta tu contenido porque es un contenido real, es un contenido donde tú muestras desde el hogar, donde varias actividades que tú vas, lo que es estar en una silla de ruedas. Tu hermana tiene una scooter, creo que es, porque tuve la oportunidad de conocerla y le pregunté que hasta si son mellizas, porque de verdad, y la dinámica que ustedes dos presentan es muy importante. Sí, así es, Raquel. Pues nosotras dos no somos gemelas ni mellizas, solo somos hermanas, nos llevamos pues cierta cantidad de años, pero la pregunta es muy frecuente. Nosotras tenemos una patología congénita llamada osteogénesis imperfecta, se conoce como huesos de cristal, y digamos que eso es lo curioso que tiene como esta nuestra dinámica, porque somos una familia totalmente funcional. Las tres tenemos la patología y las tres vivimos solas, tenemos mascotas y hacemos una vida entre comillas pues muy normal. Y es bueno recalcar también que he visto que todas las personas que tienen esta condición tienen los mismos rasgos de la cara. Es muy importante, por eso el parecido también. Sé que por eso quise que viniera como a hablar desde el punto de la psicología, la salud mental, cómo ustedes enfrentan estas barreras. Sabemos que está en un país que falta mucho también por progresar, pero que está haciendo con lo que tiene en la mano lo mejor que puede. Pero ¿cómo ustedes navegan esto de las barreras sociales? ¿Cuándo lo enfrentan? ¿Qué hacen? Sé que tú también educas mucho a la comunidad desde el área de la psicología, pero también desde la persona que vive, los estigmas, los prejuicios. Hablar un poquito de todo esto. Claro que sí, Raquel. Mira, pues antes de profesional, pues soy persona y soy una persona que debido a mi patología he sufrido demasiada discriminación social en el colegio, en la universidad, en el trabajo, porque las personas no están acostumbradas a aceptar que las personas con discapacidad de una manera diferente tenemos capacidades de darle apoyo a la sociedad. Entonces, esta barrera y este estigma que tiene la sociedad hace que te saquen de diferentes áreas, de que no lo acepten fácil en un colegio, de que no le den un buen cargo laboral o que solamente nos vean como un patrón que solo podemos cumplir ciertos rasgos en cuanto a lo laboral. Entonces solo puedes aplicar a un call center o solo puedes aplicar para asistente de no sé qué o para secretaria, porque ese es el mejor campo para ti. Mi hermana es médica veterinaria y ella, sí, es siempre que se dice como... Va a ser mi próxima invitada. Ella pues ha tenido muchas barreras en cuanto a lo físico, porque esta es una carrera muy de movimiento, de fuerza, tratar con una especie que no es la humana, pero tiene mucho más empatía que la propia humana. Ahí va, vamos a ir por parte, porque hablaba de que eres psicóloga, tu hermana es veterinaria. Es muy fácil decirlo, ay, me gradué hace 4 años, pero ¿qué te costó eso? Y como una mamá que también tiene la misma condición que tú, te impulsó, te ayudó, colaboró, me imagino que trabajó, que quizás había un momento de lágrimas que quizás no hacía delante de ustedes, pero es una mamá guerrera que pudo decir, mis 2 hijas tienen una profesión, gracias a mí, al esfuerzo de ella también, pero ¿qué le costó todo esto?
Sí, Raquel, pues la verdad fueron años bastante aguerridos porque mi mamá pues es una mujer muy luchadora. Ella tristemente pues debido a todas estas barreras no es profesional, pero no necesita hacerlo para ser una mujer guerrera y muy inteligente. Entonces ella nos enseñó a no dejarnos también como achantar por la sociedad, por decirlo de alguna manera, y tomar el poder y tomar el valor y si tú quieres algo, ir a conseguirlo. Entonces digamos que mi mamá nos ayudó para que tuviéramos becas en diferentes universidades porque tanto mi hermana como yo estudiamos en universidad privada y lo hicimos a través de becas. Entonces, pues ella nos enseñó como si quieres algo, lucha por ello. No todo tiene que ser fácil ni regalado, pero sí, si tú le pones el esfuerzo y la dedicación, el universo te va poniendo las cosas para que lo puedas lograr. Claro que hubieron horas de trasnocho, de querer tirar la toalla, de que los accesos no eran fáciles y decir cómo voy a llegar, que hoy no tengo para el transporte, mi hermana pues tomaba bus y hoy no quiero coger bus porque tengo un dolor, ¿qué voy a hacer? Como este tipo de cosas llegaron y lo que decía ahorita el invitado anterior con respecto a los amigos, tener un buen apoyo y una buena red que lo ayude a uno y le impulse a llegar es muy importante y la familia es fundamental en ello. En pocos segundos breves, quiero que me hable de estas barreras, que es muy fácil decir así, es que ella no quiere, es que ella no tiene la decisión, la pasión, el deseo. Pero cuando una persona tiene una discapacidad y enfrenta barreras actitudinales, arquitectónicas, comunicacionales, educativas, laborales, económicas, política y como mencionaba el área también de los amigos, cuando tú no tienes una red de apoyo de amigos o quizás familiares o colaboradores que te ayuden en diferentes áreas, se le hace difícil. Háblame un poquito de todo esto que acabo de mencionar, porque es muy lindo decir, sí, soy psicóloga, por ejemplo, estoy insertada en la comunidad, en la sociedad, pero ya hay aquellos que no tienen la parte económica para hacerlo, que viven en una estructura de pobreza, que sus familiares por más que puedan, no pueden hacerle ese acompañamiento, porque hablamos no solamente en el aspecto social, sino se habla de terapia, transporte, que hay que buscar la silla de rueda que sea la adecuada, porque no todo tipo de silla de rueda es asequible a diferentes ciudades. Entonces hablamos también del diseño, cómo está diseñado pues en las áreas, como mencionaba, arquitectónica, para poder acceder a esos lugares que uno quiere que sus hijos también pues sea inclusivo, o sea, que no es solamente decir, ay, sí, la sociedad, la inclusión, sino es un granito de cada cosita, un componente importante para que eso sea posible. Así es, Raquel, pues como ya mencionaste, hay muchas barreras, creo que las mencionaste todas, pero es muy importante tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad tenemos las mismas barreras y hay que tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. De por sí, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y como tal necesitamos estar en sociedad y en comunidad para poder subsistir. De hecho, hay estudios que se han hecho en laboratorios donde hay niños que mueren a temprana edad si no tienen contacto físico con nadie, si no tienen esa interacción social. Entonces, si hacemos eso con las personas con discapacidad, vienen patologías como la depresión, como la ansiedad y como otros factores psicosociales que empiezan a afectar a la persona como tal, a aislarla y por lo tal hasta puede llegar a la muerte en determinados casos, porque no van a querer vivir porque van a decir como, ¿para qué si no soy útil? Porque actualmente la utilidad en el ser humano es algo que está muy de moda. Entonces, si no haces nada, no eres útil, y si no eres útil, pues no existas o no eres nadie. Entonces, digamos que las barreras son en cuanto a la movilidad, porque no hay cómo acceder a muchos lugares y en países
tercermundistas como en el que estoy yo, es un poco más difícil acceder a los lugares, a cine, a teatros, a lugares de esparcimiento, porque no solo estamos hablando de lo académico, a parques, a diferentes lugares, diferentes personas de diferentes edades. La barrera comunicacional para las personas que sufren de discapacidad auditiva. Entonces no todo el mundo sabe el lenguaje de señas, no solo el mundo sabe cómo comunicarse con una persona sorda, lo cual impide estar con otros. En cuanto a lo económico, es una barrera gigante, porque muchas personas quieren hacer mil cosas, pero no tienen los recursos para ello. Y si no lo tienen, pues no puedes hacer nada. No puedes tomar un transporte privado, no puedes acceder a educación, no puedes acceder a la herramienta de apoyo, ya sea silla de ruedas, ya sea tecnología, ya sea bastón. Si no puedes hacerlo, pues no puedes ser. Y como mencionaba al inicio, hay que también enfocarse en la foto. Mira, y como tu mamá era esa punta de lance para motivarte, orientarte, ayudarte, pero también ella tiene su condición, tiene su discapacidad, tiene también su salud mental, su problema económico, etcétera, etcétera. Ella como persona, como individuo, también necesitaba ese apoyo. Entonces es muy importante que en esto de la sociedad, pues el mensaje central sería que no solamente romper con las barreras, sino es ver cómo podemos ayudar a la familia completa. Como ya mencionaba también, su hermana, su mamá tiene la condición y de eso, de ahí partimos para construir una sociedad más asequible, con menos barreras. Y yo sé que sí, que nos faltan muchos años, Lauren, por seguir educando, pero de eso se trata, no desmayar, seguir hablando de estos temas para seguir construyendo un mundo mejor. Tus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarte en las redes. Bueno, mis recomendaciones finales son que por favor no subestimen a la persona con discapacidad, que miren cuáles son sus capacidades, valga la redundancia, y desde ahí potenciarlas y apoyarlas, porque aunque no todos funcionemos igual, podemos llegar a el mismo objetivo, pero de diferente manera. Entonces desde la familia no crear esa burbujita, desde los amigos no crear esa burbujita sobreprotegiendo a la persona con discapacidad, sino dándole la oportunidad de ser y hacer de una manera diferente, apoyarlo en ese sentido. Y en redes sociales, tengo 2 redes sociales que son como mis redes sociales con mi familia. Me pueden encontrar como @lasdelosperritos en TikTok, Instagram y Facebook, próximamente YouTube también. Y para atenciones virtuales conmigo en @l.apsico con p psico, @l.apsico. Ahí me pueden encontrar también en TikTok y en Instagram. Excelente, muchísimas gracias por tu participación. Tenemos que darle un segundo giro a este tema, porque tenemos que tocar otros temas y ampliarlo para poder seguir orientando al mundo. Así que muchísimas gracias a nuestra psicóloga Lorien Alvarado por estar compartiendo con nosotros y educando. Bendiciones. Gracias. Señores, ya está con nosotros ahí, esperando desde temprano también, nuestra invitada, quien es Elena Rodríguez, quien es escritora. Señores, está estrenando con el libro Elida y él. Vamos a escuchar de ella de qué se trata este libro, de qué se trata este libro que está ya impactando a muchas personas. Ella escribió este libro con una motivación específica, pero queremos escuchar de ella de qué se trata tu libro. Muy buenos días, bendiciones. Hola Raquel, muy buenos días a todos los invitados, muy buenos días a toda la audiencia. Pues yo contenta, feliz y agradecida de la oportunidad que me dan de poder exponer en esta plataforma lo que es mi nuevo libro, Elida y él. Y bueno, aquí estoy para contestar sus preguntas. Cuéntame. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, este libro es mi primer libro, es mi amor por la poesía. El libro Elida y él
es un espejo del alma, es un encuentro entre dos personajes. Es Élida y él, que es un personaje pues ficticio, habla de amor, de transformación, de encuentro, de esas heridas internas que uno necesita pues transformar a través de la espiritualidad, que para mí es lo más importante. Y pues es como un espejo del alma, no es solamente una novela, es una historia que cuenta eh, un amor entre dos personajes que espero que cada persona que lo lee pues encuentre un pedacito de él en cada escritura. Excelente. ¿Y quién es él? Porque vemos que el tema se borda en Álida y él, pero queremos saber que si esto es un personaje real o quién es él, y cuál es el mensaje central que quiere dejar con este libro. Bueno, yo no quiero dar muchos detalles sobre el personaje de él, porque en realidad me encantaría que cada persona que tenga la oportunidad de leer este libro, pues pueda verse reflejado como si fuera un espejo y pueda darle su propio nombre. Puede ser esa voz interna que siempre pues nos llama, nos invita pues a convertirnos en nuestra mejor versión. Puede ser también ese encuentro personal que uno tiene de manera directa con nuestro Dios. Puede ser también esa persona que, como tú dices, ese amigo fiel que uno tiene a su alrededor, que siempre te confronta y siempre te motiva a echar adelante. Pues cada persona que lee el libro, yo estoy 100% segura que va a encontrar en él su personaje ideal, que lo va a ayudar a poder convertirse, transformarse en su mejor versión, que es lo central de este libro. ¿Cómo se conecta a las personas con este libro y su mejor versión? Hablaba siempre de tu mejor versión, pero ¿cómo conectamos con este libro para encontrar nuestra mejor versión? Bueno, en realidad yo soy productora, creadora y escritora, pero realmente lo más importante para mí es poder desarrollar un movimiento que se llama Elena Mi Mejor Versión. Elena Mi Mejor Versión es un movimiento que busca poder empoderar, poder ayudar sobre todo a la mujer que necesita transformarse de una manera de adentro hacia afuera. Entonces el libro Élida y él pues es como el primer paso que quiero dar hacia ese proceso de transformación de Elena Mi Mejor Versión. Estoy trabajando en el libro, también vamos a estar trabajando en el podcast y también vamos a estar trabajando en el segundo libro, y todo eso pues va a llegar a un punto en que podamos dar conferencias y poder ayudar a las personas a darle las herramientas para que se conviertan en su mejor versión. Y si tú quisieras encerrar el libro en una sola frase, ¿cuál sería esta? En una sola frase, para mí sería espiritualidad completa. Para mí lo más importante que debe trabajar el ser humano en estos momentos es su espiritualidad. Luego de la espiritualidad, pues todo lo demás viene por añadidura. En el momento en que tú conectas con esa paz interior que te da tú tener una espiritualidad de manera genuina, pues ya todo lo demás es más simple. Excelente. ¿Y cómo podemos encontrar tus libros y cómo podemos encontrarte en las redes sociales, aquellos que quieran conectar contigo y saber más de Elena y él? Bueno, como les dije, mi nombre es Elena Rodríguez. Me pueden encontrar a través de las redes sociales como Elena Mi Mejor Versión. Si buscan Elena Mi Mejor Versión en Facebook, Instagram, X y Twitter, pues ahí van a encontrar todo el contenido que hemos estado trabajando desde que comenzamos este proyecto. Así es, muchísimas gracias por compartir este nuevo bebé que acaba de llegar a tus brazos, y yo sé que ya está muy emocionada, y mucha gente, pues yo lo compré, señores, yo compré en Amazon, así que tenemos que seguir apoyándonos, porque muchas veces, compré mi libro, pero entonces hay que apoyar a los demás. Entonces vayan a Amazon y compren este libro, que es fácil de leer, ya yo lo leí,
y realmente es algo que tú lo puedes disolver o leerlo fácilmente. Así que muchísimas gracias por este legado que ya está dejando en el mundo. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Y bueno, como dijo Raquel, pues cómprenlo. Yo estoy segura que les va a encantar. Excelente. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Retornamos rapidito con Silverio Fajardo, quien es neurocoach, y va a hablar del tema de la empatía. La empatía, señores, en el mundo, porque muchas veces creen que nada más podemos tener empatía hacia la persona con discapacidad, pero muchas veces los niños, los envejecientes, los animales, o sea, tantas cosas que hace falta para que un mundo sea mejor. Es esto, la empatía. Así que pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y en estos momentos está nuestro colaborador Silverio Fajardo, neurocoach, amigo, colega, y pues fuimos a la escuela junto de neurocoach. Y va a hablar hoy de la empatía, esa capacidad de ponerse en lugar del otro, de comprender sus emociones. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días, Raquel. Qué alegría estar acá con ustedes en este programa tan maravilloso. Me siento honrado y celebro con gratitud a Dios este momento tan especial. Así es. Fajardo, si puedes subir un poquito el volumen de tu computadora, que está un poquito bajito. Esa empatía es ponerse en los pies de los demás, es saber la necesidad, comprender el proceso sin juzgar. Muchas veces tendemos, como decía también un post con mi hijo, que no sabemos qué le cuesta a esa familia o a ese individuo estar hoy donde está, y muchas veces juzga sin necesidad. Exactamente, Raquel. Es cómo entender al otro desde la empatía. Y si buscamos el significado de la empatía, es la capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de las personas. Es cuando sabemos escuchar y comprender sin juzgar. Es reconocer tus emociones. Me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos, para identificar la tristeza, la alegría, los triunfos, el miedo, la enfermedad, el desafío económico, los retos profesionales y laborales. Es decir, la empatía es un valor muy importante
es la llave que abre la puerta de nuestra bondad. Es la llave que nos trae la compasión o la solidaridad. Fomenta relaciones más fuertes y relaciones más sanas. Podemos describir tres tipos de empatía: la cognitiva, la emocional, la compasiva o solidaria. Silverio, discúlpame, ¿puedes subir el volumen un poquito de la computadora, que está muy bajito? Mira, a ver, estamos en vivo, esto siempre pasa. Saludo a Griselda María Toribio, a María. Tenemos también por ahí a Cándida Peña desde la República Dominicana. Vemos como hay más personas conectadas a través de nuestro canal en YouTube. Agradecerle. Estamos en vivo también en la Mega a través de Discapacidad TV. Silverio, entonces hablaba desde muchos ámbitos necesarios que tenemos que comprender para poder lograr una empatía, no solamente hacia ese individuo, sino hacia el mundo en general. Correcto, Raquel. Entonces tenemos la empatía como cognitiva, realmente. Es la capacidad de entender los sentimientos y los pensamientos del otro, de razonar, pensar, aprender, imaginar. Es una conexión neuronal. Esa es la empatía cognitiva. Y la emocional, ponerme en el lugar del otro. Cuando soy empático, establezco una conexión neuronal, como abrazar, sonreír, y los dos hemisferios se comunican y generan un escenario de confianza. Esa es la emocional. Y la compasiva o solidaria, ayudar, servir, acompañar. Te acompaño para crecer y evolucionar. Me identifico con el dolor del otro. Me muevo para aliviar el dolor del otro. Es decir, es como ese río que fluye y buscando el mar se pone en movimiento. Eso es, abrazar al otro con alegría, con amor. También tenemos algo muy importante, la empatía bajo la mirada de Dios. Por ejemplo, en Mateo 9:36, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas sin pastor. Es decir, ahí se refleja la amabilidad y la empatía de Dios. Por ejemplo, en Pedro 5:7, servir desde el amor con humildad, es decir, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es como cuando el pastor Jorge Riade nos decía, en aquel paralítico, le decía el Señor: levántate, levántate, toma la camilla y vaya a tu casa. Ese es prácticamente el amor con humildad del Señor. También tenemos en un salmo, el Salmo 56:8, que Dios guarda mis lágrimas. Dios nos recuerda que está íntimamente interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Y también en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. Compartió emociones con los demás, tanto en la alegría como en el dolor. Es que es significativo, tan importante esta respuesta de nuestro amado Dios. Ahora tenemos unas vitaminas de la empatía. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Eso lo decía Napoleón Hill. Que nunca se apague tu llama de la empatía. La empatía es el colágeno de tu alma, el colágeno de mi alma. Dios camina dentro de ti y a partir de hoy me aferro a la fe con empatía, porque Dios vive en mí. ¡Qué bonito! Dios es el sol que ilumina mi camino en medio de la tormenta. Y juntos, como dice Raquel, somos referencia. Juntos, revestidos de empatía, podemos avanzar para evolucionar y crecer. ¡Qué lindo! La abrazas. Así es. De verdad que nosotros mencionabas, y como neurocoach, tenemos que enfocar este tema en esa área. Si no escuchamos activamente
¿Y qué es escuchar activamente? Yo sé que para muchas personas es bien difícil. El escuchar activamente es escuchar sin interrumpir, ni asumir lo que el otro necesita. Muchas veces la comunicación, esa persona solamente necesita que ser escuchado. Muchas veces cuando hago la conferencia, Silverio, lo que hago es eso, escuchar. Y muchas veces, como mencionaste, darle ese abrazo que solamente necesitan ellos, de saber no están solos, estamos aquí, estamos viviendo el mismo proceso, no están solos. Y eso es lo que pasa también con el diario vivir, que muchas veces el estar viviendo constantemente una vida agitada, una vida donde no queremos saber cuál es la necesidad de los demás, pues no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar. Qué lindo, Raquel. Es que el abrazo es la conexión con el alma. El abrazo es gratitud y hay que celebrarla con gratitud, ese abrazo que conecta. Y lo que buscas en las cosas, ya lo tienes en las personas. Es simplemente llega a ellos y abrázalos con amor. También, bueno, podemos hacernos unas preguntas. ¿Qué me llevo hoy? Por ejemplo, disfruto, sirviendo desde el amor con empatía, fluir con humildad, ponerme en el lugar del otro, los zapatos del otro y hacer lo que estoy con él, acompañándolo. Acompañar con empatía para ayudar a cambiar el mundo de personas con discapacidad. Excelente. Es lograr que los niños de la fundación reciban el sello de la empatía permanente, ese colágeno del alma, el colágeno de la fe para estar con ellos con amor. Juntos hacemos la diferencia, como lo dice Raquel. Qué bonito todo esto y todo este programa tan maravilloso. Es decir, el programa está lleno de empatía. La empatía ayuda y la empatía, recordemos que la empatía y la ayuda van de la mano. Por ejemplo, excelente, Silverio. Ya estamos pues corto de tiempo. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Si puede orientarnos, ¿cómo podemos seguirte? Bueno, Raquel, muy bien. Me pueden encontrar en Instagram, @silvestrefajardo. ¿Sí? También mi correo es silvestrefajardo@gmail.com. Me pueden escribir con mucho gusto, estoy atento para abrazarlos, compartir momentos especiales y disfrutemos sirviendo desde el amor con empatía. Así es, ¿sí? Así acompañando, llevando esa alegría a las personas, regalándoles sonrisas, ayudar al niño con honestidad, con amabilidad, con tolerancia, con paciencia, con respeto, con dignidad, con amor. Es lo que hace un mundo mejor, enseñarles con el buen ejemplo, brindarles compañía. Silverio, ya estamos pasados de tiempo. Muchísimas gracias por tu compartir, gracias por estar con nosotros. Recordarle rapidito que tenemos la conferencia Me Pongo en Tus Zapatos, precisamente hablando de la empatía, hecho para padres y líderes que quieran saber más de lo que es la dinámica en la fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en el 1 de la Union Street. Esto será septiembre 13. Así que si quieren saber más de esto, por favor comuníquense con nosotros. También tenemos la entrega de mochila y un baile de Zumba ahí compartiendo, ya despidiendo el verano. Esto será, no tenemos fecha, la fecha la pusimos pero hay que cambiarla, pero también queremos invitarlo a que sigan cada sábado a compartir con todos nosotros. El programa de AIP, ahí vemos que Claudia está poniendo el programa de AIP, las inscripciones están abiertas. Agradecerle también a Full Service, a First Class Beauty Center Spa, quien hoy está pues haciendo su entrada a nuestro programa. Full Service Beauty Salon Spa, ellos hacen de todo, hacen desde tus manos, tus pies, que arreglan tu pelo. Están ellos ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence, teléfono 978-258-3215. Hagan su cita o vayan, que First Class Beauty Center y Spa está esperando. Señores, no hay tiempo para más, hay muchísimos flyers, tenemos que seguir, pues no tenemos tiempo, así que hacemos pues ya, terminamos con agradecimiento
con agradecimiento por todas las personas que estuvieron aquí y a todos ustedes que siempre nos acompañan cada sábado. El próximo sábado a la misma hora seguimos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Bendiciones. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. I want to be when the decisions are made. What should Sophia wear for your brother's wedding? I think this dress could be really nice. Or maybe this one a little less formal. It pairs well with her beautiful smile. I want to be when this decision is made. Where this decision is made. I want to have a say in the dress that I wear. Don't you think that it's fair? Let me have a look at these clothes. You want the truth? I don't like any of those. The objective of this meeting is to approve this new proposal for an elegant and functional train station. I want to be where this decision is made. Where this decision is made. If I'm here, I can help you recall that what's right for some isn't always right for all. Here's the new place for all supplies. You might not realize that for me it's too high. When you do this, you got to dash. Our info points now have touch screens. It's great for those who are able to see. During my term, we'll write new laws. Impact us all. So give it a seat too. We want to be where the decisions are made. Where the decisions are made. It's time for us to be the one and clean. Where the decisions are made. This is what I'll wear. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I've still commitments what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Is this still a thing? Never gonna give, never gonna give. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo.
Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.